Hola, ¿qué tal? Soy Xavier Arrierán del Pensamiento Positivo y por fin vamos con el 12º y último vídeo de los putos amos, historia de las élites financieras. Después de llegar hasta la preparación de los bloques para la Tercera Guerra Mundial, podemos proseguir. El último golpe hacia la dictadura global, el nuevo orden mundial, aunque te pudiese haber pasado por alto, fue la llamada desregularización bancaria tras la promulgación del Acta de Modernización de Servicios Financieros, conocida como la Ley Gramm-Leach-Bliley en 1999. Su principal efecto fue la derogación de la Ley Glass-Steagall de 1933, que prohibía mezclar la banca comercial de depósitos con la banca de inversión de bolsa, medidas para evitar la especulación con los fondos depositados en los bancos. Todo esto puede parecerte un rollo, pero ten en cuenta que eso es lo que quieren que hagas, que no pienses, que veas la tele y lo dejes todo en sus manos, que nuestros egregios líderes se encarguen de solucionarnos los problemas, que ya ves que no, y nos lleven a un mundo feliz como a borregos, que ya ves que sí, lo de borregos. Te lo traduciré a lo barrio Sésamo. Los bancos comerciales, los normales, los que financian hipotecas y dan créditos, tienen unos balances, digamos, fijos. Tanto hemos prestado, tanto nos han de devolver, más la usura, los intereses. Sin embargo, en los bancos de inversión, los que invierten y juegan en bolsa, por su propia naturaleza, sus activos fluctúan, suben y bajan según marcan los mercados. Ahora valen 100, ahora valen 10. Si se juntan los balances de los dos tipos de bancos, los números basados en los de la especulación de los bancos de inversión pueden enmascarar el resultado final arriba o abajo. Ahora pongo que 100, ahora pongo que 10. ¿Y para qué? Muy sencillo, para esconder beneficios o pérdidas según convenga, para especular aún más. También con este modelo los sistemas de control se relajan. Es una explicación un poco simple, pero creo que sirve para entenderlo. Si yo lo he entendido, tú vas que te estrellas, que yo no iba para premio Nobel, al menos no me escondo. La aplicación de la desregularización de la manga ancha para la especulación bancaria fue progresivamente obligada a aplicar a la mayoría de países, presionados por el Banco Mundial, el FMI, la OMC y por todo tipo de poderes fácticos, o tragas o garrotazo. Una de sus más eficaces herramientas de destrucción masiva económica fueron los famosos derivados financieros, que renacieron poderosos puesto que ya existían con el nuevo modelo. Los derivados son productos financieros que permiten anticiparse y cubrir riesgos o cambios en el futuro. ¿Ya vuelvo a hablar en chino? Vale. Volvamos a la explicación tipo barrio Sésamo. Podemos decir que son el derecho de compra o de venta de un producto, pero en un futuro y con el precio pactado. Si luego el precio sube, listo que soy. Y si baja, mira qué burro eres, más o menos. Es muy sencillo, pero ellos no quieren que lo comprendas, que parezca muy complicado para que sigas ignorante y no molestes. Mira, si tú tienes un capital invertido en acciones del banco X y crees que el mes que viene van a bajar, entonces apuestas con los derivados a que van a bajar en tal tiempo. Si luego bajan, pierdes dinero con las acciones, pero ganas con los derivados. Y si suben, pierdes con los derivados, pero ganas con las acciones. En un principio se trataba de asegurar el riesgo contra las pérdidas. Son mecanismos creados para los que tienen dinero, capital invertido. Para asegurar las pensiones no se inventan nada, ¿verdad? Pero los putos amos, que son muy listos, acabaron haciendo exactamente lo contrario. Especular, apostar contra los activos, lo real, para asegurar a los derivados. El casinito, que es donde se metió el dinero, se creó la burbuja. Cuanto peor fuese la economía, más beneficios tendrían. Pero vayamos pasito a pasito. Al loro. La última crisis mundial que estamos sufriendo no es tal, es una estafa criminal programada. Todo es mentira y empezó por la llamada burbuja de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, unas hipotecas consideradas de riesgo de no cobrar por la falta de solvencia de aquel a quien se concedían, gente que por su condición nunca había tenido acceso al crédito ni a la vivienda, fáciles víctimas. Los bancos exclusivamente fueron los que implantaron las nuevas normas, nadie los obligó, que en términos de lógica económica resultan incomprensibles. Es que no quiero asegurarme el cobro de la deuda, ya voy sobrado. Y que además dejan una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que un problema de las clases sociales más bajas en un solo país haya podido desestabilizar el mundo?
Pues sí que eran importantes los pobres en Norteamérica. Y verdaderamente es porque no fueron las subprime las causantes. Todo es mentira. Y a eso vamos. Se lo trabajaron así. Volvamos a Barrio Sésamo. El Banco I tiene 1.000 millones, por decir algo, en hipotecas subprime. Entonces, gracias a la desregularización, hace un paquete financiero técnicamente llamado titulización. Le pone un nombre bonito como bonos de alta rentabilidad inmobiliaria, los lleva a la bolsa y dice, dentro de X años esto valdrá tanto, un derivado financiero. Literalmente, le está pasando el muerto a otro. El comprador dice, esto es de tal banco, fantástico, los precios no bajan nunca, negocio seguro, y se lo queda sin más comprobaciones. Como estamos en la bolsa, el que no corre vuela, coge el paquete, mezcla otros derivados o no, cambia la etiqueta, poner un nombre bonito es lo más importante, y lo vuelve a colocar. El Banco I cierra la operación con beneficios y ya sin riesgos, y el segundo comprador hace lo mismo. De este modo se llegaron a revender hasta más de 10 veces las mismas hipotecas, con igual titulización o diluidas en otras, y nadie se preocupó de mirar dentro qué eran esos paquetes. En un complejo entramado jurídico-financiero fueron traspasando el riesgo desde las titulizaciones a bonos de deuda, fondos de pensiones, fondos de inversión, Y los organismos que debían velar por su transparencia, como la Reserva Federal, la SEC, la CFTC, la CDIC, la OCC, la OTS, no será por nombres, y las agencias de calificación de riesgos, al parecer, habían salido a tomar unos vinos. Esto generó durante años enormes ganancias, auténticas fortunas, dinero que desaparecía de circulación con los beneficios, hasta que sobre el 2007, por la elevación de los tipos de interés de la Reserva Federal, todo está relacionado, el 2004 estaban al 1% y a finales del 2006 al 5,25%, y con las consecuentes subidas pactadas de las cuotas de la subprime, empezaron los impagos y la morosidad. La crisis siempre llega primero a los de abajo, esto no falla. Y entonces, y solo entonces, saltaron las alarmas. Al abrir los paquetes con títulos bonitos, descubrieron que eran los 1.000 millones de hipotecas subprime del Banco I. Podían estar diseminados entre otros muchos, aunque el efecto era el mismo. La floración de caca del interior de los paquetes y del interior de los compradores en cantidades inimaginables. Un delirio de excrecencia, caca y más caca. Al parecer, los que debían de haber supervisado las operaciones se habían estado manoseando el higo o la higa, según correspondiese. Esto habría provocado que se volvieran ciegos. Te volverás ciego, sí, y que por eso no vieran nada. Es la hipótesis más razonable, ¿no te parece? Así aún tiene un pase, dale que te pego hasta la ceguera. Pero el resultado fue que los efectos generados por el pánico, la desconfianza y la posterior caída de entidades implicadas supusieron unas pérdidas de entre 20, 30 y hasta 50 veces más que la deuda impagada de las hipotecas. La burbuja de las subprime no fue debido a ellas, sino a la especulación bursátil. Todo es mentira. Las subprime eran la parte pequeña de la deuda, el cebo para que la bola de nieve empezase a rodar. Vale, cebo y bola de nieve no tienen nada que ver. ¿Y qué? No puedo decir lo que quiera en mi casa. No vengas a tocarme las narices, no sigas por ahí. Bueno, en fin, que la supuesta crisis fue, en primer lugar, una estafa, en segundo, un negocio redondo para algunos y, por último, el detonante de un plan a medio plazo para crear una crisis de alcance mundial. Después de una espiral de histeria perfectamente orquestada, la Reserva Federal inyectó la mayor ayuda de la historia para salvar y nacionalizar entidades afectadas, a costa del contribuyente, que dicen los americanos. Lo de siempre, los beneficios para la sagrada libertad del mercado privado, pero si la cosa va mal, socializar las pérdidas, las deudas de los ricos para todos. Y el plan se fue extendiendo al resto del mundo. Los bancos alemanes, infestados por los activos tóxicos americanos, activos tóxicos, los nombres son lo mejor, fueron los campeones en Europa. Entre 2008 y 2011, el Banco Central Europeo rescató con 1,6 billones con B de euros a sus bancos, o sea, con nuestro dinero. Los banksters alemanes se llevaron 435.000 millones y luego son los que dan lecciones. Los bancos españoles, por su parte,
parte, andaban metidos en su propia burbuja inmobiliaria, la de España va bien y todos sus rebuznos, pero el dinero inyectado en la misma había sido prestado mayoritariamente por los bancos alemanes y en menor medida franceses. Los grandes bancos alemanes eran quienes prestaban a los bancos españoles para generar la burbuja del ladrillo. Cuando los germanos echaron el freno por la crisis de la subprime y con el inicio de la recesión, los bancos españoles se quedaron con el culo al aire. Nosotros estamos acostumbrados, pero ellos no, y se les vieron las vergüenzas, un listado de delitos, chanchullos y fraudes inacabables. Pero ya se encargarán sus esbirros políticos y judiciales de tapar la mayoría. La corrupción en lo alto de las jerarquías es total y absoluta. Por lo tanto, y dicho en cristiano, la verdad es que si caían, si quebraban los bancos españoles, quienes se quedarían sin cobrar la deuda serían los bancos alemanes. Pues va a ser que no, ¿verdad? ¿Y cómo podemos arreglarlo? Exacto, rescatamos a los bancos españoles con el dinero de todos y avalado por el Estado. Nosotros nos quedamos con la deuda de los bancos alemanes disimulada en la de los bancos españoles. Solo hay una duda, si somos asnos o burros. Yo digo que las dos cosas, pero se aceptan apuestas y perderás. Una vez endeudados los países por el rescate de los poderosos, empieza la segunda parte, las privatizaciones, para enriquecerse más por un lado y para quebrar definitivamente los recursos sociales forjados tras duros siglos de lucha en el camino hacia una humanidad más justa. Y eso no puede ser. Ellos crean las crisis, nosotros nos empobrecemos para salvarlos y luego ellos se quedan con los servicios y riquezas de todos para poder saldar la deuda que hemos contraído por ellos. Lo dicho, somos idiotas. Este sistema se aplica en diferentes formas a todas las naciones del mundo. Cuando la dictadura global, sea por medio de sus corporaciones empresariales o por sus organismos supranacionales, detecta un objetivo, una víctima a la que arrebatar sus riquezas, activa sus mecanismos. No es necesario que sea petróleo. Recuerda que tras los golpes de Estado en Latinoamérica durante los 60 y 70, tras la CIA estaban en muchos casos la United Fruit Company y otras multinacionales de la alimentación. Todo lo que da dinero vale. Pongamos un ejemplo. El FMI decide una política de desarrollo o cualquier otro subterfugio en una zona o nación determinada, la que ha sido previamente elegida. Entonces se le ofrece un préstamo por esos mismos organismos. Una vez más, la deuda es el arma. De no ser aceptado, el dirigente político es eliminado, o se organiza un golpe de Estado, o directamente se invade, o si es una democracia se financia a su opositor. Cualquier método vale. Mira si no cómo son atacados financieramente países molestos o cómo sufren medidas de castigo económicas. Estos préstamos son, en la práctica, imposibles de pagar. Esto es esencial. Solo una pequeña parte repercute en el país en sobornos para sus gobernantes y oligarcas, pero la mayor parte se la llevan las multinacionales, que son quienes realizan las grandes infraestructuras y los enclaves industriales. El dinero se lo vuelven a llevar ellos y el país se queda solo con la deuda. En todas partes cuecen habas. Toda nuestra deuda pública está en los bolsillos de alguien, ¿o no? Los miles de millones del fiasco olímpico madrileño están en los bolsillos de los que ejecutaron las obras, de los habituales de algún palco de campo de fútbol famoso, pero la deuda queda en el debe de todos. Nada nuevo bajo el sol. Sigamos. Y llegado el momento que se puede acelerar por presiones y artimañas financieras, se consigue su asfixia económica y entonces vuelven a aparecer los tiburones financieros para renegociar la deuda. Renegociar significa más deuda para pagar la deuda anterior, pero con nuevas y más duras condiciones, o sea, privatizaciones. Ahora el país debe regalar sus recursos energéticos, sus servicios sociales o cualquier otra riqueza solo para conseguir una deuda mayor. Su independencia ha sido finiquitada definitivamente y de este modo el mundo en conjunto se encuentra esclavizado a una absurda e ilegítima deuda. En general, deuda creada por bancos centrales privados y por el sistema bancario de reserva fraccional, de la creación del dinero de la nada. Ya hemos hablado mucho sobre ello, pero en resumen podemos repetirlo. Los bancos no poseen el dinero que prestan, pero tú sí les has de devolver dinero de verdad. Así de sencillo. El banco solo necesita tener un porcentaje de reservas del dinero inicialmente depositado por sus clientes sobre los préstamos que concede. Estas reservas son llamadas coeficiente de caja, encaje bancario, coeficiente legal de reservas, coeficiente de reservas, palabras, que ya has entendido que es lo único que cuenta. En la zona euro el coeficiente solía ser, antes de la crisis, de un 2%, uséase,
que solo debían tener en sus arcas en efectivo 2 de cada 100 euros que prestaban. Si tú me prestas 100 euros, me has de dar 100 euros en billetes, pero si lo hace un banco, solo es una transacción electrónica en un ordenador. El dinero no existe. Pero lo perverso no está en que roben, en que presten un dinero que no tienen. Esa es la naturaleza bancaria, la razón de su existencia. Banco y robo son sinónimos. La clave estriba en que el dinero no existe. Y me explicaré. Si lo imaginas en el inicio del proceso, el Banco Central X fabrica 100 billetes. El banco comercial, digamos uno, los compra y entonces puede prestarlos. Pongamos números redondos y que su coeficiente es del 10%, que reserva 10 billetes y presta 10. Quien recibe el préstamo lo ingresa en su cuenta del banco 2. Este reserva el 10%, que de 90 serían 9, y presta el resto, 81. Ahora tenemos que al banco 1 se le han de devolver 90 billetes más la usura, los intereses, y al banco 2 81. Entre los dos bancos, y solo acabamos de empezar, se les han de devolver 90 más 81, 171 billetes más los intereses. Pero si te has fijado, solo se han fabricado 100. Ahí está la clave. La deuda siempre es mayor que el dinero real, o dicho de otro modo, no existe el dinero con que pagar la deuda. En realidad, una vez puesta en marcha el tinglado, el dinero prestado por los bancos no es el traspasado, sino el ficticio. La deuda solo puede pagarse fabricando más dinero deuda por medio de la reserva fraccional y automáticamente creando más deuda y más diferencial entre ella y el dinero real, y así hasta el infinito. Ese es el diabólico círculo vicioso del sistema bancario. En la actualidad, y dependiendo de las fuentes, solo hay entre un 2 y un 5% de billetes fabricados sobre el total de la deuda mundial del circulante. Es imposible pagarla. Así funcionan las crisis. Se inyecta liquidez, dinero en cualquier segmento, y al cortar el flujo de crédito, al cerrar el grifo de deuda fraccional, antes o después se hace imposible su cumplimiento, pues no existe el dinero físico para pagarla. Es relativamente sencillo si entiende su funcionamiento jerárquico. Quien controla los mecanismos económicos puede, y de hecho crea, todas las crisis a voluntad, abriendo y cerrando el grifo. Los medios y los expertos tertulianos a sueldo, lo más tonto de cada casa, te hablarán de imponderables, otro palabra que tal, imprevisibles reacciones de los mercados o ciclos económicos. Tú mismo o tú misma. Pero todo es mentira. Yendo un poco más allá, te puede parecer que cuando hablamos de élites financieras, de dictadura global o de Illuminatis, son fantasías conspiranoicas de cuatro exaltados. Ya están esos cuatro otra vez. Bueno, pues te daré otro dato. El 26 de octubre de 2011, la economista Stefania Vitali, el especialista en redes complejas James Blingattelfeld y el físico estadístico Stefano Battistone, investigadores de la Universidad de Zúrich, del Instituto Federal Suizo de Tecnología, presentaron un estudio en las revistas científicas plum1.org y newscientist.com bajo el título La Red de Control Corporativo Global. Utilizando una base de datos de 2007 con 37 millones de las mayores empresas e inversores a nivel internacional, extrajeron, cruzaron y filtraron información relevante de 43.060 sociedades y su accionariado, resultando de ello que 1.318 empresas controlan la mayor parte de la actividad económica del planeta y están conectadas directa o indirectamente entre ellas. Y más aún, dentro de las mismas existe un grupo, el núcleo duro, una superentidad formada por 147, de las que casi el 80% son financieras, como Barclays, JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y otras, en las que cada una posee acciones de las 146 restantes. Están directamente relacionadas todas estas entre sí. El 1% de las grandes empresas controla la economía global y son entre 6.000 y 7.000 personas, el 0,0001% de la población mundial. Cuando investigas nombres del accionariado, coinciden con los de las grandes dinastías, las entre 200 y 400 familias Illuminati, continuadoras de las religiones del misterio. Los llamados mercados tienen nombre y apellidos. La divergencia en la cifra es debida a que se mezclan entre sí. Los Rothschild, por ejemplo, están emparentados con la mayoría de los linajes de primer nivel y muchos de los inferiores, aunque por este método su apellido desaparezca de escena. De hecho, así lo prefieren para pasar desapercibidos, perpetuando su genética y control.
Astor, Mundy, Collins, DuPont, Freeman, Sinclair, Kennedy, Lee, Reynolds, Burr, Russell, Van Duyn, Oppenheimer, Warburg, Carrington, Murdoch, Weller, Vanderbilt, Winthrop, McDonald, Morgan, Harriman, Krug, Schiff, Windsor, Rockefeller y, cómo no, Rothschild son solo algunos de ellos. Todo esto de los Illuminati o las sociedades secretas puede parecerte una fábula trasnochada. Es lógico, esa es su intención. Que te parezca tan imposible que no te lo creas, pero su pertenencia a las más importantes empresas y consejos de administración que controlan el mundo no lo es. Los americanos suelen decir que para llegar al fondo de un asunto sigue el dinero. Si lo haces, invariablemente llegarás hasta ellos. El sistema financiero mundial está en quiebra técnica desde hace tiempo. En realidad, desde sus orígenes, durante las bonanzas económicas, la inercia hace que la confianza degenere en un mayor endeudamiento de todos los agentes en relación al capital que poseen. El palabra que utilizan es apalancamiento. Chulo, ¿no? ¿Qué simplificado quiere decir? Muchos beneficios por poco capital. Pero sin las posteriores medidas correctoras de los estados, en los ciclos de recesión, el sistema jamás se autorregularía. En las medidas de liberalización se encuentra el origen de la propia crisis. La riqueza basada en el endeudamiento se encuentra en sus horas o años finales, tanto para los individuos como para las naciones. Es el sistema el problema, no las circunstancias. Y nos quieren hacer creer que los mismos que crean y planifican las crisis las van a solucionar con lo bien que les va así. Soluciones llevadas hasta la demencia con la desregularización bancaria en 1999 y la liberalización de los requisitos de reservas de capital para la banca de inversión en 2004, que les permitió llegar a doblar sus riesgos con la ayuda inestimable de las herramientas financieras del nuevo siglo, como las hipotecas de baja calidad o los derivados financieros. De hecho, el nuevo negocio, las nuevas burbujas, están apareciendo precisamente en los mercados de todos estos activos de riesgo o tóxicos. El negocio nunca acaba, siempre se puede exprimir un poco más. Los propios estados, obedeciendo a la dictadura global por medio de los corruptos políticos, son los primeros. ¿Es posible imaginarse una burrada más estúpida y suicida que los llamados bancos malos, como el Sareb? Quedarnos con la deuda, con una participación pública del 45% de los activos tóxicos bancarios, lo que no pueden vender y que no vale ni una parte de lo que declaran en sus balances. Ellos declaran el total de lo que dieron en hipotecas y préstamos, pero se han quedado en muchos casos con cimientos en obras y esqueletos de grúas, no con promociones de pisos acabados. En el sofisticado y complejo lenguaje financiero, el banco malo se queda con la mierda del banco bueno y nosotros nos quedamos con el banco malo. Amén. Genial. Solo por aceptar la deuda ya perdemos dinero, pero los inversores privados, el 55%, casualmente otros bancos, se harán con el botín de las ventajas fiscales y financieras creadas ex profeso para el nuevo monstruito. Y quien está detrás es la llamada Troika, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI. Ellos. ¿Y qué proponen, o más bien obligan a que en lugar de detenciones y encarcelamientos masivos de banqueros y políticos, lo justo, que nos volvamos a quedar con su deuda? Es que nadie se da cuenta. Un poquito de por favor. Los Estados Unidos desde hace tiempo gastan más de lo que producen. La diferencia la consiguen vendiendo deuda pública y quien compra esa deuda no son otros que los chinos. Pero los chinos han empezado a amenazar en cobrar esa deuda no en billetes del Monopoly, en dólares, sino en oro. El oro es la única moneda de cambio que a lo largo de la historia ha sobrevivido y ha mantenido su poder adquisitivo. Para que un bien sirva como herramienta para el intercambio, necesita atender determinados requisitos para llegar a ser dinero válido. Primero, ha de ser transportable. Su valor ha de ser alto en relación con su peso para poder comerciar en grandes distancias. Segundo, ha de ser divisible facilitando transacciones pequeñas. Tercero, ha de ser homogéneo, que cada una de las partes en que lo dividamos tenga el mismo valor. Cuarto, ha de ser perdurable manteniendo su valor entre su compra y su venta. Y quinto, que sea difícil de falsificar. Y ningún bien ha cumplido mejor con estas condiciones que el oro. Por lo tanto, y como era de prever, el oro ha ido desapareciendo de circulación y ha empezado a ser público y notorio desde las devoluciones de lingotes de oro destinados al pago de parte de la deuda americana china, cuando los chinos detectaron lingotes de tungsteno, el metal con idéntica densidad y características, bañados en oro. Los chinos son los maestros de la falsificación y son demasiado listos para hacerles la pirula.
Pero ese oro falso provenía de Fornox, del corazón del sistema, no de un taller clandestino. A partir de aquí, los países se acongojaron, hasta el extremo de que el Tribunal Federal de Cuentas de Alemania, nación poseedora de la segunda mayor reserva de oro del mundo, aproximadamente 3.400 toneladas, ha llegado a pedir públicamente una auditoría sobre las mismas. Oro alemán guardado en un 45% en Estados Unidos, sobre todo después de haber exigido la devolución y posteriormente la visita para inventariarlo y ser denegadas por parte de la Reserva Federal. Tal es el secretismo sobre el oro que la última auditoría Fornox fue en 1953, hace más de 60 años, y solo se permitió examinar el 5% del oro depositado. También hay que contar con el llamado oro negro, enormes cantidades de oro que los Rothschild y la Reserva Federal han mantenido fuera de circulación, fuera del mercado, para controlar posibles imprevistos en su precio. Pero para cosa tonta, lo que se dice tonta, España. Hasta 2007, el Banco de España, el Banco Central, vendió el 46% de sus reservas de oro vigentes antes de la entrada en el euro. Ahora el oro vale mucho más del doble, y en ese momento era absurdo vender la única reserva de garantía real cuando los préstamos eran baratos antes de la crisis para conseguir liquidez. ¿Por qué semejante idiotez? Pues primero, ese oro ha ido a alguna parte y vale el doble. Esa ya es una razón. Y segundo, si ahora España quisiera salir de la Illuminati Comunidad Europea y escapar del perverso euro, no podría. Ya no tiene suficientes reservas en oro para garantizar la emisión de dinero propio. Está bastante claro. Nos han ordenado ponernos los grilletes y han tirado la llave. Ya son muchas las voces que indican que los bancos centrales, los países, ya no tienen oro, que el verdadero oro está en las cámaras acorazadas del poder Illuminati. En una alocada carrera hacia el abismo, la máquina de hacer dinero de la Reserva Federal intenta detener el desplome definitivo fabricando dólares a un ritmo nunca visto. Los cetrunios expertos de la señorita Pepis televisivos nos dicen que inyectando liquidez al sistema. Una tontería para disfrazar la verdad, que están hinchando el globo a pedos, creando una brutal burbuja de papel sin valor que cuando estalle de la hostia, las orejas nos darán palmas, plan, 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 plan. De todos modos, acabar con el rol hegemónico yanqui en el sistema financiero internacional, aunque te parezca otra locura de teoría de la conspiración, es parte del plan. Sí, sí, es fácil de entender. Para la imposición del nuevo orden mundial no puede haber dos gallos en el gallinero. Ha llegado la hora del sacrificio. Va a ser el imperio más poderoso de la historia y el más corto. El sistema financiero creado por la dictadura global es un castillo en el aire y ya ha empezado a desmoronarse. Y para continuar con la agenda y seguir con el control, el tiempo apremia. Es necesario dar el golpe de gracia antes de que el decorado caiga y sea demasiado evidente el Matrix. La única solución que le queda a la dictadura global es la que ha utilizado una y otra vez, la guerra. Si ha de llegar a un conflicto mundial antes de que el castillo de cartas financiero caiga, o al revés, como sea, pero un nuevo sistema controlado por ellos, basado en dinero electrónico, y hacen pruebas como con los bitcoins, el nuevo engaño, sin necesidad de inventarse dinero de la nada, solo será posible después de un cataclismo. El 70% de las reservas petrolíferas se encuentran en Oriente Medio y con una duración aproximada de entre 90 y 100 años. Quien controle esa zona controlará el mundo el próximo siglo. No hay dudas de que la Tercera Guerra Mundial está planificada allí, pero pueden hacerla detonar en cualquier sitio. Ucrania, Venezuela, Corea del Norte, tanto da, lo han hecho muchas veces. La carrera hacia el Armagedón, la batalla final está servida. Una vez más, ya están las circunstancias a punto y los bloques preparados, la OTAN con Estados Unidos, Europa y sus aliados, y China y Rusia con los suyos. Pero ya sabemos que solo son etiquetas, el Matrix, banderitas para llevarnos al matadero como zombies descerebrados. Si has entendido algo de esta serie, ¿quién te crees que está detrás de los bancos chinos? ¿Fu Manchu? Todo es mentira. Si se llega a una guerra mundial, ganarán ellos, como siempre, gane quien gane.
Sin embargo, los acontecimientos se van tornando en su contra. Lo que más temen, nuestro despertar, está ocurriendo. Nunca antes tanta gente ha alcanzado tal nivel de información ni había tomado conciencia de la verdadera realidad. El despertar de la conciencia y la evolución de la humanidad han empezado. Y con ella, nuestra liberación. Pero este será el tema de una nueva serie de vídeos. Hasta entonces, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo. Tú no tocar las narices y a ser buenos.